Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión de El Camino a Carcosa. Aquí estamos con otra serie de análisis de cartas de jugador similar a la que hicimos con la expansión del legado de Dunwich y con la propia caja básica. En ella iremos analizando una por una las diferentes cartas de jugador de la expansión de investigadores de El Camino a Carcosa. Y lo haremos de modo general desde dos puntos de vista. Primero, desde una perspectiva eminentemente objetiva. Lo que haremos será leer bien las diferentes cartas y explicaremos cuáles son sus funciones y capacidades, así como aclararemos posibles errores típicos de interpretación de las diferentes cartas. Y por otro lado, también las analizaremos desde una perspectiva mucho más subjetiva. Os comentaré qué me parecen las diferentes cartas en términos de calidad general y con qué investigadores o estrategias pueden funcionar mejor. Como siempre, esta serie constará de un total de 6 vídeos. Dedicaremos un vídeo a cada una de las 5 clases del juego y un sexto vídeo a las cartas neutrales y a las debilidades básicas nuevas de la expansión. Como siempre, este primer vídeo versará sobre las cartas de clase guardián. Así que si os parece, vamos ya a por ello. Comenzamos como siempre con las cartas de nivel 0. Lo hacemos con la Colt del 32, un apoyo coste 3 con un icono de combate, ocupa una mano, objeto arma de fuego, entra con 6 municiones y por una acción y una munición nos deja combatir. Además, este ataque hará un daño extra. Esta carta me parece tremendamente interesante, ya que os permite atacar por un daño extra, lo cual siempre es muy sólido y siempre es muy interesante. Todo lo que sea hacer daños extra es un efecto muy poderoso, ya que por un lado os permite ahorrar acciones y por otro lado os permite depender menos del factor suerte. Cuantas menos acciones os hagan falta para derrotar a un enemigo, primero, dependeréis menos de la bolsa de caos y del factor suerte, y segundo, lógicamente, estaréis ahorrando acciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta carta tiene un pequeño inconveniente, y es que no os da ningún plus de combate. Esta carta, si la comparáis con otras armas como el machete, el cuchillo, la automática del 45, esta carta no os da ningún plus de combate. Eso quiere decir que cuando vosotros atacáis con esta carta, dependéis 100% de vuestra habilidad de combate. Esta carta no os va a dar ningún plus, ningún tipo de ayuda a vuestra habilidad de combate. Por ello, esta es una carta que suele estar reservada a los combatientes más expertos, a los personajes que tienen una habilidad de combate más alta, bien sea de base o bien a través de potenciadores como el policía raso, por ejemplo, ¿no? Eso sí, en caso de que contéis con una habilidad de combate sólida, en caso de que podáis asegurar que esos daños van a entrar, que esos ataques con esta carta van a entrar, tenéis una carta muy sólida, porque tenéis una gran cantidad de municiones, una gran cantidad de cargas en relación a su coste. Tenéis por 3 recursos 6 municiones. Esta carta, por ejemplo, la solemos comparar con la automática del 45, de la caja básica, que es una carta que cuesta 4 recursos y entra con 4 municiones. O sea, por cada recurso que pagáis tenéis una munición. Con la Colt del 32 la relación es de 2 a 1. Por cada recurso que gastáis tenéis 2 municiones, lo cual es muy tentador, es muy eficiente. Por lo tanto, ya en resumen, es una carta que precisa de un investigador que cuente con una habilidad de combate sólida, ya que lógicamente si los ataques no entran, da igual que hagan 2 daños que 5 que 20, que no sirve de absolutamente nada. En caso de que tengáis un personaje combatiente que tenga una gran habilidad de combate, bien sea de base o potenciada, esta carta es muy sólida, es la mejor carta de arma que podéis llevar después del machete. Lógicamente, si no usáis tabús, el machete seguirá siendo el arma de referencia, ya que es un daño extra muy fácil de meter y que tiene usos ilimitados. En caso de que sí uséis tabús, por lo general tendréis siempre el debate de si preferís la Colt del 32 o la automática del 45. De modo general, mi respuesta es que si vuestra habilidad de combate es sólida, preferís la Colt, porque es mucho más eficiente. Sin embargo, si no tenéis garantías de que tendréis una habilidad de combate, yo diría que de 5 o más, vais a preferir la automática del 45, porque ese +1 de combate os va a hacer falta.
En el caso de que tengáis un combate sólido, esta carta es una de las mejores armas de nivel 0 desde el punto de vista que podéis llevar. Pasamos pues al Temple de Acero, un apoyo coste 3 con un icono de voluntad, y dice que puede recibir daño proveniente de otros investigadores en tu lugar. Se le puede asignar daño que fuera a ser recibido por otros investigadores que no sean el tuyo, que estén en tu lugar. Absorbe 3 daños. De entrada tenemos un escudo de daño tremendamente ineficiente. Por ejemplo, lo comparáis con el abrigo de cuero, que es un coste 0 y absorbe 2 daños. Esta carta es muy ineficiente. Pagar 3 recursos por una absorción de 3 daños es bastante flojo en todos los sentidos. Tiene la virtud, eso sí, de que puede absorber daño de otros investigadores en nuestro lugar. Así que esta carta únicamente puede tener sentido en multijugador, te dirá de 3 investigadores para arriba, porque es que si no es tremendamente ineficiente en términos de calidad-precio. Y aún así te diría que es muy cuestionable, es muy complicado de amortizar y muy complicado de hacer funcionar en la práctica. Te diría que prácticamente ningún guardián quiere esto, porque ya de por sí los guardianes suelen ser personajes que suelen ser caros, suelen depender mucho de cartas caras, ya que las armas poderosas suelen ser cartas caras. Quizás la única excepción podría ser Mark Harrigan, ya que es un personaje cuya resistencia práctica es bastante más baja de lo normal. Aunque igualmente yo esta carta la he intentado probar con Mark Harrigan muchas veces y siempre me ha decepcionado. Pagar 3 recursos por absorber 3 daños objetivamente es muy poco eficiente. En resumen, como digo, los guardianes no suelen poder costearse cartas como esta. Tienen modos mucho mejores de protegerse del daño. Y aún así, a ver, los guardianes suelen tener una resistencia muy alta. Fíjate en Roland, en Zoe. Harrigan es un poco especial, pero bueno, con Roland y Zoe ambos tienen 9 de resistencia. Por lo general no suelen requerir de escudos de daño como este. Aunque fueran más eficientes, no suelen hacerles falta. Quizás en ciertas estrategias donde tengas a un personaje guardián que quiera proteger a personajes de una resistencia muy baja como Sefina o Daisy, por ejemplo, quizás ahí podría tener cabida, pero aún así, como digo, la carta no me gusta porque es muy poco eficiente. 3 recursos por absorber 3 daños, solo tenéis que compararla con el abrigo de cuero. Por 0 recursos absorbe 2 daños. Esto es muy ineficiente y solo puede tener sentido para proteger a compañeros de equipo, y aún así yo honestamente lo veo muy cuestionable, es muy poco eficiente. Pasamos ahora a la carta Yo me encargo de esto, un evento coste 0 con un icono de voluntad y otro de combate, carta rápida que puedes jugar después de que otro investigador robe una carta de encuentros que no tenga peligro, pero antes de resolver los efectos de esa carta. Se considera que tú has robado esa carta en su lugar. Además, ganas +2 a todas tus habilidades al resolver el efecto de revelación de esa carta. Es decir, es una carta que coge cualquier carta de encuentros que haya robado un compañero de equipo y pasas a robarla tú en su lugar. Hemos de aclarar que esta carta no alcanza a las debilidades, porque las debilidades, hasta que no empiezan a resolverse, se considera que son cartas de jugador, y esta carta solamente alcanza a las cartas de encuentros. Las debilidades, hasta que no empiezan a resolverse, no se consideran cartas de encuentros. Por ello, esta carta tristemente no alcanza a las debilidades, pero sí que alcanza a todas las demás cartas de encuentros. Alcanza a traiciones y también alcanza a enemigos. Básicamente, estás cogiendo una carta que acabe de robar un compañero y la estás robando tú en su lugar. Os diría que es una de mis cartas favoritas de todo el juego. Igual no tanto como digo aquí mi favorita absoluta, pero sí una de mis favoritas, porque me gusta mucho el efecto que hace. Básicamente estás protegiendo a un compañero de equipo. Ponte que un compañero se ha robado una carta que le supone una amenaza muy grande, una traición que le puede ser una complicación muy importante, o bien un enemigo al que no puede hacer frente. Pues tú simplemente juegas esto, le coges la carta y haces como si tú la hubieras robado en su lugar. Es un efecto que a mi modo de ver es muy poderoso. El hecho de que puedas coger incluso enemigos me parece tremendamente interesante. Lógicamente es una carta que solo tiene cabida en multijugador, en True Solo lógicamente no tiene ningún sentido,
pero está muy muy bien porque estás consiguiendo proteger a los compañeros de equipo. La clase guardián, una de las máximas que tiene, uno de los principios fundamentales de su filosofía, es proteger a los compañeros de equipo. Y esta carta lo hace de un modo muy, muy, muy efectivo. Obviamente tienes que asegurarte de que puedes aguantar esa carta de encuentros, pero igualmente me parece un efecto tremendamente poderoso. Además, en caso de que te pilles una carta que te fuerce a hacer una prueba de habilidad, al robarla te da +2 a todo, a las 4 habilidades. Y eso es muy, muy, muy poderoso. A mí me parece una carta fantástica que siempre debes considerar al construir tu mazo de un personaje guardián en multijugador, ya que es muy, muy efectiva para proteger a tus compañeros de equipo, que lógicamente es una de tus principales funciones como guardián, proteger a tus compañeros de equipo. Y esta carta para mí lo hace muy, pero que muy bien. Pasamos ahora al rescate heroico, evento coste 1 con iconos de voluntad y combate, carta rápida que puedes jugar cuando un enemigo que no sea élite fuera a atacar a otro investigador en tu lugar. Esta carta te hace enfrentarte a ese enemigo de modo inmediato y resolver el ataque contra ti en su lugar. Y luego después haces un daño a ese enemigo. Aquí tienes otra carta que encaja muy pero que muy bien en la filosofía de clase guardián, que es proteger a los compañeros de equipo. En este caso, cuando un compañero de equipo fuera a recibir un ataque, automáticamente tú vas a enfrentarte a ese enemigo sin gastar acción, vas a encajar su ataque, eso sí, y además vas a hacer un daño directo a ese enemigo. Esto último es muy muy interesante, ya que no hay muchas cartas que hagan esto, no hay muchas cartas que hagan daños de modo directo a los enemigos. La única pega que le puedes encontrar a esta carta es que sigues teniendo que encajar ese ataque. Y igual no siempre te lo puedes permitir. De todos modos, los guardianes son personajes que están diseñados para esto, están diseñados para proteger a los compañeros, incluso asumiendo daño y horror que fuera a ser hecho a los compañeros de equipo. Aunque esta carta, por lo general, la sueles querer más para hacer combos, para hacer combinaciones con otras cartas y otras jugadas. Por ejemplo, esta carta la podéis jugar en respuesta a cualquier tipo de ataque. Es decir, vale con ataques de oportunidad, vale con represalias, vale con alertas, vale con cualquier tipo de ataque que fueran a hacer los enemigos contra cualquier compañero de equipo. Por tanto, un compañero de equipo puede voluntariamente provocar un ataque de oportunidad y luego tú como guardián puedes responder con esta carta, enfrentarte al enemigo sin gastar acción, lo cual es muy interesante, y además hacerle un daño directo a ese enemigo. Por tanto, es una carta que si la consigues combar bien, si la consigues jugar bien, puede ser muy pero que muy poderosa. Yo debo confesar que no la he jugado lo suficiente como para poder decirte que esta carta es muy muy buena o muy muy mala. Pero sobre el papel lo que hace es muy interesante y es cierto que te pide que cooperes bien con los compañeros o bien que ellos disparen ataques de oportunidad para poder sacarle todo el provecho. Como digo, en teoría es muy sólida porque te deja enfrentarte sin gastar acción a un enemigo enfrentado con otro compañero de equipo y aunque debas encajar un ataque de ese enemigo, le meterás un daño directo. Como digo, en teoría es muy útil, pero hay que saber jugarla y hay que saber cooperar bien con los compañeros para sacarle todo el partido. Pasamos al cuchillo de trinchera, un apoyo coste 1 con un icono de combate, ocupa una mano, objeto arma de melee, que dice que las acciones de enfrentar que hagas no provocan ataques de oportunidad. Por una acción te deja combatir. Ganas más X de combate, donde X es el número de enemigos enfrentados contigo. Aquí tienes un arma ligera por solamente un recurso que es más fuerte cuantos más enemigos tengas enfrentados contigo. Y además te da la virtud de que las acciones de enfrentar no te provocan ataques de oportunidad. Igualmente, este efecto tampoco es algo que yo considere realmente útil. Esta carta, no sé, no la veo interesante, tampoco es que la haya jugado, pero es que, como digo, si no la veo interesante, ¿para qué la voy a jugar? En caso de que tengas miedo de los ataques de oportunidad con las acciones de enfrentar, pues tienes una carta en Dunwich que es la provocación, que además te deja comprimir un montón de acciones de enfrentamiento en caso de que quieras enfrentarte a muchos enemigos a la vez. ¿Verdad? Esta carta a nivel de combate no te aporta prácticamente nada. Porque sí, te va a dar un más X de combate al utilizarla para pegar,
pero no te va a dar daño extra. Y eso para mí es muy flojo. Las armas, por lo general, quieres que hagan daños extra, puesto que es un efecto muy poderoso. Como digo, yo prefiero el cuchillo 1000 veces antes que esto. Tampoco la puedo juzgar tanto ni comentarla tanto, porque es que no tengo experiencia con ella. Es que no veo ningún motivo para querer esta carta. Teniendo el cuchillo, yo prefiero el cuchillo 1000 veces antes que esto. Como digo, no me parece para nada interesante y creo que tampoco vale la pena darle muchas vueltas. Y si hay alguien que la haya jugado con éxito, por favor que nos lo comente en los comentarios y que nos cuente qué tal le ha ido, puesto que yo también tengo curiosidad de si alguien le ha sacado partido, que me explique cómo lo ha hecho, porque tengo curiosidad. Yo desde luego no veo ningún motivo para querer esta carta bajo ningún concepto. Pasamos ahora a Nos veremos en el infierno, un evento coste cero con 2 iconos de combate que dice que cada enemigo que no sea élite que esté enfrentado contigo queda derrotado automáticamente. Tú también quedas derrotado y sufres un trauma físico. Esta acción no provoca ataques de oportunidad. O sea, esta carta lo que hace es se carga automáticamente a todos los enemigos que tienes contigo, aunque tú también debes quedar derrotado automáticamente y sufrir un trauma físico. Esta carta lo que hace es muy simpático y muy interesante. Ahora bien, la pregunta lógicamente es si realmente vale la pena sacrificarte para derrotar a uno o varios enemigos que no sean élite. Por lo general, para mí la respuesta es que no. Para mí es que yo considero que no compensa sacrificarte para derrotar a uno o varios enemigos de modo directo. Para mí es una medida demasiado desesperada. Y aquí solo tengo apuntado un contexto donde esta carta sí que considero que pueda ser útil, que es evitar un trauma mental. Por lo general los guardianes suelen tener una cordura muy baja y una resistencia muy alta. Un trauma físico para un guardián no supone un hándicap muy grande. Sin embargo, bueno, para un personaje con... Bueno, para un personaje... para un combatiente, me refiero para un personaje con resistencia alta. Si tu resistencia es muy alta, un trauma físico, pues como que no te importa mucho, ¿no? Sin embargo, si tu cordura es baja, un trauma mental sí que puede ser un problema muy importante, ¿no? Por ello, una carta como esta, si tienes un enemigo que te va a derrotar por horror y no puedes hacer nada para quitarlo de encima, pues podrías jugar esto y recibir un trauma físico en vez de un trauma mental. Ahí podría ser útil. Y quitando eso, yo te diría que es una carta que únicamente te interesará en algún escenario concreto donde, por diferentes motivos, sea poderosa. Un ejemplo típico sería el odioso escenario de Invisible y Sin Dimensión. ¿Por qué? Porque las progenes de Yog-Sothoth no son élite. No son élite. Por tanto, si tú consigues enfrentarte a varias a la vez, consigues estar en el mismo lugar que varias progenies, tú puedes jugar esto y derrotarlas a todas automáticamente. Porque, como digo, las progenies no son élites. Si consigues juntarlas varias en un solo lugar, meterte ahí y jugar esto, podría compensarte. Ahora bien, está el tema de siempre, que ¿te compensa realmente hacer eso en un escenario donde las consecuencias del fracaso son tan bajas? Yo creo que no. Yo honestamente creo que no. Te diré que es el único contexto donde esta carta puede ser realmente útil. En resumen, aunque un sacrificio como este, en algunos contextos, sobre todo combado con una provocación, quitando enemigos a los compañeros de equipo, podría llegar a ser útil, para mí la mayoría de veces no compensa tomar una acción tan desesperada como esta. Como digo, la carta me parece muy simpática y muy interesante, pero la mayoría de veces no compensa. Únicamente la quieres para algún escenario concreto como eso, para hacer alguna jugada muy concreta, pero por lo general no compensa sacrificarte, aunque sea por derrotar a varios enemigos a la vez, ¿vale? Al mismo tiempo. Pasamos ahora a De Caza, un evento coste 1, iconos de intelecto y combate, carta rápida que puedes jugar cuando fueras a robar carta de encuentros durante la fase de mitos. En vez de eso, mira las siguientes 9 cartas del mazo de encuentros. Coges un enemigo, lo haces aparecer enfrentado contigo en vez del lugar de aparición normal y barajas el mazo de encuentros. Si no puedes, porque no haya ningún enemigo en las siguientes 9 de encuentros, pues robarías la siguiente carta del mazo de encuentros.
Aquí tienes una carta que básicamente te garantiza, o bueno, entre comillas, prácticamente te asegura robarte un enemigo en la fase de mitos. Lo cual puede ser interesante por muchos motivos. Primero, porque los combatientes suelen encontrarse cómodos al lidiar con enemigos. Segundo, porque puedes activar alguna capacidad que dependa de estar enfrentado con enemigos o puede darse el caso de que puedas sacar algún beneficio de derrotar a un enemigo. Ejemplo típico, Roland Banks. ¿Por qué? Porque con su habilidad personal, al derrotar a un enemigo puede encontrar de modo directo una pista en su lugar. Por ello, esta carta con Roland suele ser interesante. Mi experiencia con Roland es muy buena con esta carta. También para Roland puede estar bien porque al robar seguro un enemigo tienes garantía de que no vas a robar ninguna carta que le amenace la cordura. Por ejemplo, cartas como Restos en Descomposición son una amenaza muy grande para Roland. Al jugar esta carta tienes garantía casi 100% de que no robarás ninguna carta como esa que te pueda meter horror. Y además te dará un enemigo que te será útil para disparar la habilidad personal. En esos contextos está muy bien. ¿Qué ocurre? En el resto de contextos, pagar una carta y un recurso por garantizarte un enemigo, por pequeño que sea, para mí no es eficiente. Es una carta que quieres para estrategias muy concretas que giren en torno a tener enemigos encima y a sacar algún beneficio de derrotarlos, ahí sí, pero fuera de eso para mí no compensa. Aunque en el contexto correcto, pues puede ser una carta muy útil y muy interesante. Pasamos ahora a Presencia Inspiradora, una carta de habilidad con iconos de voluntad, intelecto y combate. En caso de que la prueba tenga éxito, preparas a un apoyo aliado en tu lugar y le curas un daño o un horror. Es decir, tienes como recompensa extra al superar una prueba de voluntad, intelecto o combate, que aparte de la recompensa típica de la prueba, también te dejará preparar a un aliado y curarle un daño y un horror. Con ciertos aliados concretos puede ser muy sólido. Aquí os pongo algunos ejemplos de aliados con los que esta carta funciona muy bien. Por ejemplo, el Policía Raso 2.0, ya que es una carta que puedes agotarla y meterle un daño para hacer un daño de modo directo a un enemigo en tu lugar. Con esta carta podrías curarle un daño al policía, lo cual básicamente te daría una carga más de esa habilidad del policía. Cartas como Aquina, como Duke, el perro de Ascan, incluso con los acompañantes de los confines de la Tierra, puede ser una carta muy, muy sólida. Aunque lógicamente solo es útil en ese contexto. Si tu mazo cuenta con aliados con capacidades que les piden agotarse, esta carta va a ser muy, muy útil. No tanto por la curación, sino por la capacidad de preparar a ese aliado y poder disparar varias veces una capacidad que pueda ser poderosa, como la del Poli, la de Aquina o la de Duke, por poner algunos ejemplos típicos. Solo por la curación considero que no es tan útil, la considero muy muy útil más bien por la opción de preparar la carta y poder activarla varias veces una misma ronda. En mazos que tengan aliados de este tipo, la carta puede ser muy muy útil. Fuera de eso, lógicamente, no tiene prácticamente ningún valor. Pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0 y comenzamos con Siempre Alerta, un evento nivel 1, coste 0, con 2 iconos de intelecto y que dice que de 1 en 1 juegues hasta 3 apoyos de la mano, reduciendo el coste de cada uno en un recurso. Es decir, por solamente una acción puedes jugar 3 apoyos de la mano, abaratando además su coste en 1 cada uno. Es decir, es como si ganaras 3 recursos y comprimieras 3 acciones de jugar en solamente una acción. Una carta que puede ser útil para poder desplegar apoyos de modo rápido. Aunque cierto es que te pide contar con una mano que cuente con múltiples apoyos y con esta carta. Entonces, si tienes una mano inicial que cumpla con esas condiciones, esta carta puede ser muy útil. Cierto es que si tienes muchos apoyos que sean caros, y los guardianes suelen tener apoyos que suelen ser caros, esta carta puede no aportar tanto. Es una carta que te pide un mazo muy concreto, que cuente con múltiples apoyos, y además tienen que darse circunstancias muy, muy, muy concretas, que es tener esta carta en mano y contar con 3 apoyos que puedas jugar a la vez,
aunque sea reduciendo su coste en 1. En el caso ideal, esta carta es muy práctica. En el caso ideal es muy práctica porque ahorra mucho tiempo, te ahorra 2 acciones y te ahorra 3 recursos. Ahora bien, en la práctica no es tan fácil que se dé ese caso, pero si tú construyes bien el mazo alrededor, puede ser práctica. Debo confesar que no la he jugado lo suficiente, pero entiendo que en ese contexto puede ser una carta muy, muy práctica. Pasamos ahora a entrenamiento de combate, un apoyo coste 1, nivel 1, iconos de combate y agilidad, carta rápida, límite de una compostura en juego, es el subtipo de la carta, subtipo compostura, solo puedes tener una compostura en juego, una carta tipo compostura en juego, y dice que el horror que no sea directo debe ser asignado a esta carta antes de poder asignarlo a tu carta de investigador. Te da 2 activaciones libres, pagando un recurso te da +1 a combate o a agilidad para una prueba de habilidad y absorbe un punto de horror. Aquí lo que tendrías es una versión más eficiente de la carta Curtido en la Vida, nivel 0 clase rebelde de la caja básica, que era exactamente igual, solo que no era rápida, costaba 2 recursos y no tenía ese escudito de horror. El problema es que es muy fácil recibir un punto de horror y estás obligado a asignarlo a esta carta antes de asignarlo a ninguna otra carta. Por ello, para mí, esta carta, junto con el resto de las composturas, que son todas similares, como ya veréis el resto de la serie, es demasiado frágil. Para mí la carta es notablemente inferior a las permanentes de Doomwish. Todo el ciclo este de composturas es complicado de jugar porque son cartas muy, muy frágiles. Al tener que asignar el horror de modo directo a esta carta, pues hace que se descarten con mucha facilidad. Lo que hacen está bien, pero yo honestamente no les veo mucho la gracia a las composturas de modo general. Pasamos ahora a la emboscada. Evento coste 2, nivel 1, iconos de intelecto y combate. Carta que debes vincular a tu lugar. Y en caso de que no haya investigadores en el lugar vinculado, debes descartar esta carta. Luego tiene obligado, después de que un enemigo aparezca en el lugar vinculado, debes hacer 2 daños directos a ese enemigo y descartar esta carta. Lo que hace está muy bien porque mete 2 daños directos a un enemigo, eso está muy bien. El problema es que precisa de que un enemigo aparezca en ese lugar, lo cual es difícil de controlar. Cierto es que lo puedes combar con la carta de antes, con de caza, lo cual te garantiza que va a aparecer un enemigo en tu lugar. Ahí pues puede estar bien combinar esas 2 cartas juntas. El problema está en que tiene que haber al menos un investigador en ese lugar. Si os marcháis, pues tenéis que descartarla. Esta carta final, en la práctica, para mí, os pierde demasiado tiempo y solo puede tener sentido en algún escenario concreto en el cual queráis proteger un lugar concreto. Para mí la carta es demasiado concreta y circunstancial como para que valga realmente la pena. Aunque debo decir que en dificultades altas puede ser útil, porque en dificultades altas intentas evitar hacer pruebas de habilidad. Y esta carta te hace 2 daños que no dependen de ninguna prueba de habilidad. Y eso es útil. Pero igualmente para mí es demasiado poco eficiente como para que valga realmente la pena. Pasamos ahora al mano a mano. Un evento coste 0, nivel 1, iconos de voluntad y combate. Carta que solo puedes jugar como tu primera acción. Hace un daño a un enemigo enfrentado contigo. Y lo haces sin provocar ataques de oportunidad. Aquí tienes una carta que por lo menos a mí me gusta bastante más que la anterior. ¿Por qué? Porque es un daño directo a un enemigo que es bastante fácil de controlar. Simplemente, primera acción, juego esto, un daño directo a un enemigo. Cierto es que tampoco es la cosa más eficiente del mundo, pero como digo, todo lo que sea hacer daños directos sin mediar prueba de habilidad, pues es útil y es interesante. Aunque debo decir que para mí la carta le sigue faltando algo. Hay otros modos más efectivos para hacer esos daños directos sin gastar acción. Yo, por ejemplo, prefiero 1000 veces antes al Policía Raso 2.0 antes que esto, puesto que el poli mete el daño directo a cualquier enemigo, no tiene por qué estar enfrentado contigo y además no te gasta acción. Así que si bien esta carta es interesante, para mí es poco eficiente. Únicamente es útil contra enemigos pequeños y contra enemigos medianos o grandes para mí se queda demasiado corta.
Pasamos ahora a una versión mejorada de la automática del 45, carta de la caja básica. Esta variante de nivel 2 nos da un icono de combate, nos da +2 de combate al utilizarla, y además dice que ignoramos las represalias para este ataque. Ignoramos la palabra clave represalia de los enemigos cuando les ataquemos con esta carta. Te diría que es un poco lo mismo que la carta original. La carta original era una carta que estaba bien, que era sólida, aunque tampoco era la mayor maravilla del mundo. Era una carta que era útil para cualquier combatiente porque tenías daños extra asegurados y una pequeña ayuda en términos de combate. Aquí por 2 de experiencia ganas +2 de combate, que parece que es poquito, pero en verdad es bastante. Ese +2 es muy, muy útil. Y además, ignorar las represalias, lógicamente, contra esos enemigos concretos con represalia, pues es tremendamente útil. Aunque te diría que con todas las expansiones que hay hoy en día, hay armas mejores que esta. Es una carta sólida que considero que siempre deberías tener en cuenta, al menos, a la hora de mejorar el mazo de tu personaje combatiente. Luego tenemos la carta Traga Plomo, evento coste 0, nivel 2, iconos de combate y agilidad. Carta rápida que puedes jugar cuando actives una capacidad de combatir en un arma de fuego. Puedes gastar X municiones adicionales de ese apoyo. Al revelar ficha de caos en esta prueba, revela X fichas adicionales. Elige una para resolverla e ignora el resto. Aquí tienes una carta que te permite asegurar ataques que sean importantes. Todo lo que sea revelar fichas extra te da más números de superar la prueba. Aunque cierto es que para mí es muy ineficiente. Debes gastar municiones extra y por lo general en este juego las municiones suelen ser muy, muy limitadas. Realmente gastar municiones extra, aunque sea solamente por seguridad, aunque en algún contexto pueda ser útil, en la práctica yo considero que esto no es lo bastante atractivo, ¿no? Además son 2 de experiencia, que por lo general querrás gastar en cartas que sean más sólidas y más generales. ¿Por qué? Porque precisa que te sobren municiones o es que te gasta las municiones de un modo tremendamente ineficiente. Yo creo que es mejor apostar por pluses de combate antes que gastar municiones y experiencia en cartas como esta. Luego tenemos una variante de otra carta de la caja básica, Primeros Auxilios, versión de nivel 3. Esta nos da un icono de voluntad extra, entra con un suministro extra y al activarla te cura un daño y un horror. La original era un daño o un horror. Esta versión cura un daño y un horror de cualquier investigador o apoyo tipo aliado de tu lugar. Esta carta alcanza a los apoyos tipo aliado. Pero es que, si te fijas, tiene las mismas pegas que la carta original. Es tremendamente lenta, hay que gastar un montón de acciones para realmente sacarle todo el partido. Ya como digo, la carta original era muy, muy discutible. Únicamente podía tener sentido en mazos que requieran de curación, como Harrigan, por ejemplo. Y aún así es discutible. Y vas a gastar 3 de experiencia por esto. Es que es demasiado. Si costara menos experiencia, igual hasta lo plantearía, pero por 3 experiencias para mí es demasiado. O sea, todo lo dicho para la carta original se aplica a esta, con el agravante de que te cuesta experiencia. Es decir, para mí es horrible, es demasiado ineficiente. Únicamente puede tener cabida en mazos que exijan curaciones. Y aún así, yo creo que hay muchas otras cartas que comprarías por 3 de experiencia mucho antes que esta versión mejorada de Primeros Auxilios. Para mí es muy, muy ineficiente y demasiado cara en cuanto a experiencia. Luego tenemos Ceñirse al Plan, un apoyo nivel 3 permanente y excepcional, se cuesta el doble de experiencia, cuesta 6 de experiencia, y nos da una reacción. Antes de que robes la mano inicial, busca en tu mazo 3 eventos tipo táctica y o suministro y vincúlalos a esta carta, tras lo cual barajas tu mazo. Las cartas vinculadas a esta carta pueden jugarse como si estuvieran en tu mano. Como coste extra para jugar una carta vinculada aquí, debes agotar esta carta. Es decir, esta carta te está asegurando 3 cartas extra en tu mano inicial, que además puedes elegir a dedo voluntariamente de tu mazo y que además están protegidas debajo de una carta permanente que es intocable. En teoría es muy, muy, muy interesante. Aun con el límite de tácticas / suministros, es tremendamente
tremendamente efectivo, ya que aseguras esas cartas que siempre las tendrás disponibles y estarán protegidas bajo una carta permanente. Es una carta que está genial para construir todo el mazo alrededor. El problema que tiene es que es muy, muy cara. Es excepcional, cuesta 6 de experiencia y solo puedes llevar una copia en tu mazo. 6 de experiencia, para mí, desde mi punto de vista, se podrían haber empleado en otras cartas poderosas. Aunque igualmente hay que decir que esta carta, en el mazo correcto, si tienes buenas tácticas, buenos suministros, puede obrar maravillas. Por ejemplo, con Mark Harrigan, que puede llevar cartas tácticas de cualquier clase, puede ser tremendamente útil. Debo decir que no la he jugado lo suficiente como para poder juzgarla con garantías, pero lo que hace es objetivamente muy, muy sólido. 3 eventos tipo táctica suministro asegurados en la mano inicial de cada partida y protegidos debajo de una carta permanente. Lo que hace es muy, muy sólido, aunque es caro. Si tú planteas el mazo de base contando con esta carta, considero que puede ser muy, muy, muy interesante. Terminamos con una carta de nivel 5, la armadura de Ardenas. Apoyo, coste 4, nivel 5, 2 iconos de combate y 2 de voluntad. Ocupa el espacio de cuerpo, objeto, armadura, y tiene una reacción. Cuando esta carta se le asigna daño, puedes agotarla para cancelar uno de esos daños. Absorbe 4 daños. La primera frase lo resume. 5 de experiencia por un mero escudo de daño. Muy bueno, sí, muy bueno. Pero son 5 de experiencia por un escudo de daño. Esto es carísimo. Es carísimo, para mí no hay por dónde cogerlo. Vas a pagar tantísimo por una carta defensiva. Para mí, en nivel 0, incluso en nivel 0, tienes medios mucho mejores de protegerte del daño. Esta carta yo honestamente no le veo la gracia. Por tantísima experiencia. Es cierto que puede ser en teoría un sumidero prácticamente indefinido de daño. Es como Silvestre con el horror. O sea, teóricamente puede ser un sumidero indefinido. Pero vas a gastar 5 de experiencia en una carta que protege del daño físico, más cuando los guardianes suelen tener una resistencia muy alta. Yo honestamente no le veo la gracia. Únicamente puedo entender la gracia de esta carta con aquellos guardianes que no sean combatientes. Suelen tener una resistencia más baja, como la hermana Mary o Caroline Fern, aunque debo decir que no he jugado a ninguna de las dos, así que tampoco lo puedo juzgar de un modo 100% objetivo. Aún así me parece muy caro. 5 de experiencia por una carta tan defensiva, para mí, yo honestamente no le veo la gracia. Con esto cerramos ya este primer vídeo de análisis de las cartas de jugador de El Camino a Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí, espero haber aportado algo con estos comentarios y reflexiones y os emplazo para el siguiente vídeo de este bloque donde nos iremos a la clase Buscador, a las cartas de la expansión de investigadores de Carcosa de la clase Buscador. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.